Dicen que en las montañas donde el viento guarda secretos prohibidos, existe un lugar tan peligroso que solo los seres más valientes se atreven a subir. Y fue allí, entre riscos afilados como cuchillas y sombras, que parecen vivas, donde un zorro astuto, creyó burlar al dueño del cielo, sin imaginar que un día su vida, quedaría en manos del mismo al que un día engañó. Porque esta historia demuestra algo que pocos comprenden: la vida siempre devuelve incluso lo que das sin darte cuenta. Respira y escucha. En las montañas del sur, donde el frío corta como vidrio recién afilado y el viento silba como si guardara antiguos secretos, vivía un zorro famoso por su inteligencia, y por su descarada astucia. Era ligero, como una sombra, y rápido, como un pensamiento. No era malo, pero sí demasiado confiado, como esos caminantes que creen conocer tanto el camino que ya no miran dónde pisan. Conocía cada grieta como si fueran cicatrices de la tierra, cada aroma como si fuera una palabra escrita para él, y cada atajo como si la montaña misma se lo susurrara cuando nadie más escuchaba. Entre todas sus travesuras, había una que casi nadie sospechaba: subía a escondidas a robar restos de comida, del nido del gran cóndor que dominaba los vientos prohibidos. Lo hacía en silencio, como un ladrón que se mueve entre respiraciones, confiando en que ninguna mirada descendiera desde lo alto para descubrirlo. Aquel cóndor no era un ave común. Su plumaje oscuro parecía llevar dentro una tormenta dormida, como si cada pluma guardara un trueno esperando despertar. Sus ojos, afilados como flechas bañadas en luz, podían ver movimiento a kilómetros, como si el horizonte fuera una página abierta ante él. El zorro sabía que arriesgaba su vida cada vez que subía a esas alturas. Sabía que una sola sombra del ave podía significar su final. Pero su hambre y su audacia lo empujaban una y otra vez a buscar lo que no debía, como quien toca una puerta que nunca debió abrir. Una mañana helada, encontró sobras regadas en el borde del precipicio, trozos de carne que el cóndor había dejado allí sin darse cuenta. El viento los movía como si intentara esconderlos, pero el zorro los encontró igual. Se relamió los bigotes y comenzó a comer con ese pequeño placer culposo que solo sienten los que toman lo ajeno creyendo que nadie los ve. Pero no sabía que esas mismas sobras, al rodar montaña abajo, viajaban como pequeñas ofrendas involuntarias hasta un nido oculto entre rocas, donde unas pequeñas crías esperaban alimento con picos abiertos, como flores gélidas pidiendo un rayo de sol. Cuando el cóndor tenía un mal día de caza, sus hijos pasaban hambre, pero, misteriosamente, siempre aparecía comida. Pequeños trozos que parecían llegar de la nada, como si la montaña los enviara por compasión. Nunca supo quién era el responsable, hasta aquel día. Aquel mediodía, el zorro decidió subir más alto que nunca. El viento no soplaba, rugía. Era agresivo, enredado, impredecible. Se retorcía entre las piedras como un espíritu inquieto y golpeaba con la fuerza de 1000 manos invisibles. Eran los vientos prohibidos, capaces de arrancar incluso a un animal adulto de la roca más firme. Pero el zorro, confiado como siempre, siguió subiendo. «Solo tomaré un pedacito», murmuró, «ni siquiera lo notará». Su voz era apenas un hilo frente al rugido del mundo. Fue entonces cuando el suelo cedió. Una roca suelta que llevaba años sosteniendo su propio cansancio. Un mal paso. Y el zorro cayó entre dos peñascos, atrapado en un risco imposible de subir e imposible de bajar. Intentó escapar. Rasgó la tierra como si pudiera convencerla de abrirle un camino. Aulló a la montaña, a las nubes, a todo lo que pudiera escucharlo. Se lastimó las patas al intentar escalar. Pero no había salida. El sol caía lentamente,
y la noche helada avanzaba con la paciencia cruel de un enemigo silencioso. «¿Y ahora quién me va a salvar?», susurró, con la desesperación quebrándole el aliento. En ese momento comprendió algo que nunca había querido aceptar: la montaña no perdona errores de soberbia. Cuando el viento cambió de dirección, escuchó un sonido. Primero tenue, luego enorme. Un aleteo inmenso, un susurro que partía el aire como si lo estuviera abriendo en dos. El cóndor descendió desde lo alto, elegante e imponente, con una mirada que mezclaba enojo, sorpresa, y un reconocimiento antiguo, como si hubiera unido piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. «Así que tú eras el ladrón», parecían decir sus ojos. El zorro tembló, cerró los ojos y bajó la cabeza. «Si has venido a tomar venganza, hazlo rápido». Pero algo inesperado ocurrió. El cóndor no atacó. No gritó. No estiró sus garras como espadas. En cambio, bajó su enorme cuerpo, extendió las alas y se colocó detrás del zorro, formando un puente viviente sobre el vacío. El zorro abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué estás haciendo?», alcanzó a murmurar, con la voz rota entre miedo y confusión. El cóndor, con un movimiento suave y casi paternal, lo empujó con el pecho, levantándolo poco a poco, guiándolo como quien guía a un hijo torpe en su primer intento de caminar. Le dio impulso hacia una roca segura, y en cuestión de segundos, segundos tan largos que parecían contener el mundo entero, el zorro quedó libre. Salvado. Jadeando, confundido, se giró hacia el ave y preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué me salvas? ¿Por qué a mí?». El cóndor inclinó la cabeza. Y aunque no habló con palabras, el mensaje fue tan claro como si el viento mismo lo pronunciara. «Porque sin saberlo, alimentaste a mis hijos». Las sobras que el zorro tomaba, aquellas que caían sin querer, habían sido la diferencia entre la vida y la muerte para las pequeñas crías. Lo que para el zorro era un descuido, para otros había sido un milagro. El zorro abrió los ojos, sorprendido. No lo hizo por bondad, ni por generosidad. Pero aún así, la vida le devolvió aquello que había dado sin darse cuenta. A veces pensamos que nuestras acciones no tienen impacto, que lo que damos o dejamos en el camino se pierde, no sirve o no importa. Pero la vida ve cosas que nosotros no. Incluso lo que hacemos sin querer, una palabra, un gesto, una ayuda mínima, algo que dejamos sin importancia, puede convertirse en alimento, en esperanza, en vida para alguien más. Y tarde o temprano, la vida te devuelve lo que sembraste. El zorro lo entendió ese día. Y desde entonces, cada vez que el cóndor sobrevolaba la montaña, lo miraba con gratitud y respeto. Porque fue salvado, no por su astucia, ni por su fuerza, sino por algo que dio sin saber. Así funciona el destino, premia incluso lo que diste sin darte cuenta. Y esta es la magia silenciosa que sostiene a quienes dan más de lo que creen.